Hola a todos, a continuación les vamos a exponer un caso clínico de un canino raza boxer de 8 años. Mi grupo está conformado por Ortiz Gómez, Ana Valentina, Villalobos Leal, Pablo Andrés y Navarrete Muñoz, Natalia Alejandra, y quien les habla, Salamanca Vázquez, Angie Daniela. Ahora vamos a hablar de lo que es la introducción a nuestro caso clínico. En este caso clínico, nuestro animal es un perro boxer de 8 años que presenta unas crisis epilépticas. Estas crisis epilépticas son las convulsiones, son una manifestación frecuente de una patología neurológica comúnmente, pudiendo ser que secuencias a trastornos metabólicos, entre los que se destacan trastornos metabólicos de la glucosa, que hay que tener en cuenta para presentaciones que van a seguir ahorita en nuestra introducción del caso clínico. Además, la glucosa desempeña un papel fundamental en el funcionamiento cerebral al ser el principal sustrato enérgico, ya que las neuronas necesitan de lo que es glucosa y oxígeno para formar ATP para su buen funcionamiento. Las convulsiones son complicaciones bien conocidas de la hipoglucemia severa, pero son infrecuentes en lo que tiene que ver en el caso de la hiperglucemia. Si vemos, las neuronas necesitan tanto de glucosa como de oxígeno para generar ATP. Y esto, si se hace de manera controlada y pues digamos que tenga un proceso debido, pues van a tener una muy buena comunicación entre ellas. Si no, pues van a generar este tipo de epilepsias. Aparte, nuestro animal pues presenta lo que es la debilidad, o sea, la falta de fuerza de hacer algunas actividades y la confusión durante los momentos relacionados con las comidas. En los resultados de la exploración física del perro, incluida la neurológica, que en este procedimiento hacemos lo que es la observación del estado tanto mental como la postura y la marcha del animal, y todo se encontraba dentro de los límites normales. Sin embargo, la glucosa sérica en ayunas era de 29 mgdl, que dentro de los rangos normales está entre 70 y 110 mgdl. O sea, estaba bastante baja la glucosa y podría ser una de las principales causas de la generación de las epilepsias. Y la relación del índice o los niveles séricos de insulina y glucosa producidas por el páncreas se encontraban muy elevadas. Y hay que tener en cuenta que la insulina es la que regula la glucosa. Por ende, ella lo que va a hacer es generar menor cantidad de glucosa en el organismo. Y pues esto es lo que se encontró. Aparte, hay que destacar de que la insulina es una hormona polipeptídica, pues secretada, como lo decíamos anteriormente, por el páncreas, en respuesta al aumento de las contracciones de la glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, cetonas, acetilcolina, entre otras, y pues la concentración de insulina sérica, pues por decirlo así, es media frecuente casos en la hipoglucemia, como en este caso de nuestro perro boxer de 8 años, con la finalidad de establecer un diagnóstico de tumor de células beta pancreáticas llamadas insulinoma. Y está pues en la presencia de establecer un diagnóstico de tumor de estas células. Y aparte de esto, la prueba que se realiza para poder determinar el índice insulina-glucosa, si se encuentran elevadas, hablamos de un ratio insulina-glucosa, que es una ecuación matemática basada de estos dos resultados, pueden ser de gran ayuda para los casos de hipoglucemia, como lo vemos acá, persistente en animales, y también la determinación del ratio debe indicar cuándo las concentraciones de glucosa es apropiada en el cuerpo. Y pues ahorita vamos a dar paso más a fondo a los procesos fisiológicos que presenta este animal, de los diferentes trastornos por la poca glucosa en la sangre producida por este tumor pancreático. Ahora hablaremos sobre la fisiología del paciente, denotando que nuestro paciente presenta unos valores muy bajos de glucosa en la sangre, los cuales pueden afectar a la funcionalidad de algunos sistemas orgánicos, como el cerebro o encéfalo, que es especialmente sensible a la hipoglucemia porque la glucosa es su principal fuente de energía, debido a que las neuronas dependen sobre todo de la glucosa y el oxígeno para producir energía en forma de ATP, y no pueden almacenar cantidades apreciables de glucosa, ya que el ATP es necesario para mantener el potencial eléctrico de la membrana normal.
Debido a que la fisiología del animal explota ese potencial eléctrico basal de la membrana plasmática denominado potencial de reposo. Siguiente diapositiva. El cual da resultado a la existencia de gradientes de concentración de iones a ambos lados de la membrana plasmática, causada por la actividad del ATP-ASA de sodio y potasio, y en parte ese potencial de membrana se debe a un número asimétrico de iones bombeados por la ATP-ASA, el sodio, el potasio. Por ende, se tiene en cuenta que el análisis de potencial de reposo de la membrana implica una serie de consecuencias clínicas importantes, como que la bomba de sodio y potasio requiere energía en forma de adenosin trifosfato o conocido como ATP, que produce del metabolismo celular de la glucosa y el oxígeno. De hecho, se estima que la bomba consume un 50 a un 70% de la energía que deriva de este ATP del cerebro, dado que la neurona no puede almacenar ni la glucosa ni el oxígeno. Cualquier cosa que prive al sistema nervioso de cualquiera de ellas causaría pues, un deterioro de la bomba y provocaría serios problemas neurológicos en este canino. Por fortuna, las hormonas y los neurotransmisores suelen mantener los niveles de glucosa y oxígeno dentro de unos límites poco variables, ya que el sodio y el potasio son los principales iones que definen el potencial de reposo de la membrana, ya que cuando se alteran, como en este caso, esos trastornos neurológicos provocarían un aumento de la actividad eléctrica de las neuronas en alguna zona del cerebro o encéfalo, produciendo una epilepsia en el paciente. Siguiente diapositiva. Por ende, es necesaria una regulación cuidadosa de sus niveles de glucosa sérica, los cuales son regulados por el sistema endocrino principalmente para así pues mantener estos niveles iónicos dentro de unos límites estrechos. Por ende, en este caso es necesario tener en cuenta el mecanismo y el balance de la glucosa sérica en la sangre. Por ello es bueno obtener en concreto los términos como glucogenogénesis, el cual se define como la generación de glucógeno, lo que significaría en ese proceso que el hígado tomaría la glucosa y generaría un polisacárido de almacenamiento, que sería el glucógeno. La acción contraria es glucogenólisis, significando que se rompe el glucógeno y formaría la glucosa. La gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de compuestos como lípidos o aminoácidos, y finalmente la glucólisis, que es la degradación citoplasmática de la glucosa. Siguiente diapositiva. Bueno, entrando en contexto sobre la regulación de la glucemia, de este caso podremos denotar que nuestro paciente presenta bajos niveles de glucosa en la sangre y altos niveles de insulina, debido a que en los momentos de ingerir alimento mayormente, debido a los estímulos sensoriales que ingresa a través de los 5 sentidos, como principalmente el olfato, donde por células olfativas que recubren el interior de la fosa nasales, allí las células reaccionan los diferentes olores y envían el mensaje al encéfalo, donde él produce una respuesta a través de neuronas que envían información o mensajes aferentes en un proceso electroquímico y así estableciendo conexiones a través de impulsos eléctricos por el proceso de sinapsis, mediada por moléculas conocidas como neurotransmisores, que llegan al encéfalo y de ahí se producen señales eferentes hacia el órgano diana, dando como resultado que el páncreas, por las células betas, se produzca insulina, que tienen como un órgano blanco el hígado. En el hígado la insulina va a hacer el proceso de pasar la glucosa a glucógeno, es decir, se tomaría la glucosa de la sangre y la almacenaría en el hígado en forma de glucógeno. Y otro proceso de la insulina es cuando funciona como una llave, por decirlo así, que da apertura a otros procesos
eh, dando apertura así al interior de la célula y permitiendo la entrada de la glucosa a ella. Por ende, esto disminuye la glucosa en la sangre, dando indicios de hipoglucemia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en resumen, pues se diría que la falta de glucosa y por lo tanto de ATP provocaría un mal funcionamiento del encéfalo, haciendo que el perro se va desorientado, tambaleado y también suele manifestarse con crisis epilépticas, como sea en este caso. Nuestro paciente presenta signos llamativos a la hora de consumir su alimento, debido a que se estimula la secreción de insulina, ya fuera por la comida o psicológicamente por pues, la anticipación del alimento, lo que provoca una hipoglucemia. Bueno, ahora vamos a proseguir con la raíz del problema de nuestro paciente. Bueno, continuando con el caso, es probable que por la producción excesiva de insulina que encontramos en nuestro paciente, esto se deba a un tumor pancreático, que es aquel que se forma en las células del páncreas, y este está dividido en dos tipos principales, que son los tumores exocrinos, que tienen relación con la elaboración de enzimas que ayudan a la digestión de los alimentos. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los tumores neuroendocrinos, que tiene más relación con el caso de nuestro canino, mantiene una relación con las células de los islotes, que son aquellas que ayudan en la elaboración de hormonas que controlan las concentraciones de azúcar en la sangre. Este tipo de tumores pueden ser benignos, es decir, no cancerosos, o malignos, cancerosos. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a los insulinomas, estos son tumores funcionales de las células del páncreas endocrino. Estos se caracterizan por una producción excesiva de insulina y suelen aparecer en perros adultos de 4 a 15 años de edad. No obstante, la máxima incidencia corresponde a edades comprendidas entre los 9 y 10 años de edad. Debemos tener en cuenta que no hay diferencias de incidencia entre machos y hembras. Los insulinomas caninos son tumores malignos que suelen metastatizar a hígado, vaso y los nódulos linfáticos regionales. La metástasis de pulmones no son frecuentes, de modo que las radiografías de tórax indicadas para el diagnóstico no establecen un pronóstico fiable. Siguiente diapositiva. Bueno, en el diagnóstico de estas neoplasias, el signo laboratorial más indicativo es la detección del estado de hipoglucemia de ayuno en el paciente. Esta hipoglucemia está definida como una concentración sérica de glucosa inferior a 60 miligramos por decilitro. Esto se debe a una hiperinsulinemia que deriva de las producciones excesivas por las células beta neoplásicas. La hipoglucemia es, pues, en este caso, la responsable en gran medida de la sintomatología que manifiestan los perros con insulinomas, debido a la dependencia que tienen algunos tejidos de este. Los principales síntomas son neurológicos y, en segundo lugar, también podemos observar síntomas renales, hepáticos o cardíacos. Siguiente diapositiva. Bueno, el insulinoma en la neoplasia funcional del páncreas es la neoplasia funcional del páncreas más común. Esta se caracteriza por una proliferación de células beta en los islotes pancreáticos que producen grandes cantidades de insulina, lo cual conlleva a una profunda hipoglucemia. El 90% de los insulinomas son solitarios, benignos, y aproximadamente el 99% son intrapancreáticos. Siguiente diapositiva. Bueno, la insulina es una hormona que interviene en el anabolismo, ya que permite disponer a las células del aporte necesario de glucosa para los procesos de síntesis que requieren un gasto de energía. De esta manera, mediante glucólisis y respiración celular, se obtendrá la energía necesaria en forma de moléculas de ATP. Su función principal es la de favorecer la incorporación de glucosa de la sangre hacia las células, y esta actúa siendo como una insulina liberada por las mismas células beta del páncreas cuando el nivel de glucosa en sangre es alto. El glucagón, al contrario, actúa como el nivel
cuando el nivel de glucosa disminuye y es entonces liberado pues a la sangre. Por su parte tenemos la somatostatina, que es la hormona que se encarga de regular la producción y liberación tanto de glucagón como de insulina. Y la insulina se produce en el páncreas en los islotes de Langerhans mediante unas células llamadas beta. Puesto que la insulina facilita el transporte de glucosa a través de las membranas celulares, su exceso produce un mayor paso de glucosa sérica hacia el citoplasma de otras células del organismo, privando a las neuronas cerebrales de este metabolito esencial, con lo cual se manifiestan, en este caso en nuestro paciente, en crisis epilépticas, en confusión, convulsiones y debilidad. Siguiente diapositiva. A continuación les voy a hablar del tratamiento que se le suministró a nuestro paciente. Los insulinomas, como hablaba nuestra compañera en las diapositivas anteriores, es un tumor de las células betabel del páncreas que hipersecreta. ¿Qué es hipersecreta? Es cuando se secreta una o más hormonas de una glándula. Por lo general, se pueden detectar y extirpar mediante cirugía del páncreas. Tras la extirpación quirúrgica del tumor, se recomienda administrar un tratamiento médico para mantener la normoglucemia, que es la normoglucemia, es como mantener el azúcar en un nivel, en un rango normal. La medicación incluye glucocorticoides, que son hormonas de la familia de los corticosteroides que participan en la regulación del metabolismo de carbohidratos, favoreciendo la gluconeogénesis, que es una ruta metabólica anabólica que permite la biosíntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos. Y la glucogenólisis, que es la degradación de glucógeno, glucosa o glucosa 6-fosfato. Se da cuando el organismo requiere un aumento de glucosa y a través de este proceso puede liberarse la sangre y mantener su nivel. Para estimular la glucogenia diazóxido para inhibir la secreción de insulina, estreptozocina es un antibiótico que tiene propiedades antitumorales, posee una acción citotóxica sobre las células beta del páncreas, que es las células que está presentando esa patología de nuestro paciente, y aumenta la gluconeogenia. Este tipo de tumor con frecuencia produce metástasis, eso quiere decir que invade todos los órganos de nuestro paciente, con la consiguiente producción de un exceso de insulina. A continuación, nuestras compañeras darán conclusión a nuestro caso clínico. Ya vamos a hablar de lo que son las conclusiones en nuestro caso clínico de este boxer de 8 años que presentó las crisis epilépticas y lo que son la debilidad y la confusión. Lo que pudimos llegar a con nosotras, teniendo en cuenta lo que prende y apaga este proceso patológico que pasó pues nuestro animal, pudimos detallar que el switch que prende todo esto para generar aquellos síntomas y tanto en el proceso de la glucosa como con las epilepsias y todo lo que le ocurrió a nuestro animal, lo relacionamos con que la mayoría de veces cuando el nivel de azúcar en la sangre disminuye, el páncreas pues deja de producir insulina para asegurar que el azúcar de la sangre permanezca en el rango normal. Y pues los tumores del páncreas que producen demasiada insulina, pues se llaman, como lo mencionamos anteriormente, insulinomas. Esos tumores seguirán produciendo insulina y pueden hacer que pues el nivel de azúcar en la sangre baje demasiado, que esto fue lo que nos pasó con nuestro perrito, que es llamado hipoglucemia. Entonces, esto le debemos el switch, la baja de azúcar, sí, esa alarma, por decirlo así, que hizo que prendiera todos los procesos para que este animal pues esté debidamente, que tenga un proceso, digamos, de homeostasia. Ya el apagado, el que estaría apagando todo este proceso que está pasando en nuestro animal, sería que el glucógeno del hígado, que es otra forma de almacenamiento de glucosa, es mucho más fácil disponer de glucógeno para obtener energía pues de los triglicéridos, sí, que primero tienen que ser convertidos en ácidos grasos y posteriormente en cuerpos cetónicos. Entonces, llegamos a relacionar que el cuerpo, al tener tan poca cantidad de glucosa, está buscando por otros medios encontrar cómo abastecer el cuerpo y que no llegue a una crisis mucho peor
en cual ya de pronto el animal pueda perder totalmente el conocimiento. Entonces, en este caso, relacionamos que la manera, de encontrar la energía por medio de estos triglicéridos que tienen que pasar a ácidos grasos, pues hace que todo este proceso que se carga más, hace que se debilite el animal y pues puede generar lo que hablamos de la debilidad y llegar a generar lo que es la convulsión y pues por último las epilepsias. Entonces, este estaría buscando como un medio de apagar todo eso que inició por medio de la baja de la glucosa. Y pues por último, este proceso se llama la gluconeogénesis, que fue la formación de una glucosa, como lo mencionamos anteriormente. Así que llegamos a esta conclusión y ya mi compañera va a dar la conclusión teniendo en cuenta, relacionando lo que son los tratamientos, y con eso finalizamos. Bueno, siguiendo con lo que dijo mi compañera, otro botón de pausa en esta patología sería el proceso de medicación con diazoxide, que es una tiazida, pero esta no tiene el efecto diurético como otras tiazidas. Al ser administrada esta medicación en el paciente, el proceso del diazoxide que administramos es que impide que el páncreas libere la insulina, lo cual ayuda a que se recuperen los niveles normales de glucosa en la sangre, activando los canales de potasio sensibles al ATP, lo que evita su cierre, por lo que en las células betas del páncreas produciría una inhibición en la secreción de insulina, pero no un bloqueo de su síntesis, así como la inhibición del receptor de la insulina en los órganos diana, como sería el hígado. Muchas gracias.